Buenos días chicos y bienvenidos una semana más. Vamos a comenzar con la sesión de hoy corrigiendo los ejercicios que os encargué para el fin de semana, ¿vale? En la última sesión de la semana pasada y eran ejercicios de puntos de corte y simetrías. El primero de ellos, el 12 de la 213, nos pedían calcular los puntos de corte de la siguiente gráfica: x cubo menos x. Entonces, para hacer los puntos de corte con el eje X, lo que tenemos que hacer es que el valor de la función sea igual a 0. Entonces, para ello resolvemos la ecuación esta que tenemos aquí: x al cubo menos x igual a 0. ¿Vale? Bien, para resolverla nos damos cuenta de que podemos sacar factor común x y entonces nos queda una ecuación factorizada, la cual se resuelve de la misma manera de siempre. Dos factores son 0 si uno de ellos es 0. Luego una solución será x igual a 0 y las otras saldrán de x al cuadrado menos 1 igual a 0, es decir, más y menos 1. Luego los puntos de corte con el eje X serán estos de aquí: 0, 0, menos 1, 0 y 1, 0. Bien, con el eje Y lo que hay que hacer es hacer x igual a 0. Luego el valor de la función en 0 será 0 al cubo menos 0, 0. Luego el único punto de corte, el 0, 0. ¿Vale? Venga, vamos con el 14. El 14 nos pedía mirar si una función era simétrica, par, simétrica, impar, o ni simétrica o no era simétrica. La primera que nos dan es f de x igual a x menos 1 al cuadrado, ¿vale? Bien, entonces para averiguar si es simétrica o no, tenemos que calcular f de menos x. Al hacer f de menos x, eso es, lo que hay que hacer es, donde pone una x, poner menos x y entonces operar. Si hacemos aquí operaciones, que es sacar factor común el menos 1, llegamos a este resultado de aquí. Luego f de menos x no es ni f de x ni menos f de x. Luego, por lo tanto, la función no será simétrica. En el DEM, haciendo el cambio, tenemos aquí el menos x elevado al cubo, potencia de exponente negativo y exponente impar es negativa, luego queda menos x al cubo, que lo que es lo mismo, menos f de x, luego impar. Y en la f hacemos lo mismo y llegamos al mismo resultado. De nuevo la función vuelve a ser impar. ¿Vale? Venga, vamos al 38. En el 38 nos piden que, dadas las gráficas, hallemos los puntos de corte. Pues bien, con el eje X será este de aquí, será este de aquí, será este de aquí y será este de aquí. ¿Y qué coordenadas tienen? Pues este de aquí tendrá coordenadas 1, 2, 3, 4, menos 4, 0. Este de aquí, menos 1, 0. Este de aquí, 2, 0. Y este de aquí, 4, 0. ¿Vale? Los 4 puntos que he escrito aquí abajo. Por otro lado, los puntos de corte con el eje Y, solamente hay uno, que es este de aquí. ¿Y qué coordenadas tiene? Pues x0 e y2. ¿Vale? En el B, lo mismo. Puntos de corte con el eje X, este y este. Coordenadas menos 1, 0 y 2, 0. Y en cuanto al eje Y, si nos fijamos, la gráfica se va acercando a él, pero no llega a tocarlo. Luego, por lo tanto, no va a haber puntos de corte con el eje. ¿Vale? Bien. El 39, más ejercicios de puntos de corte con los ejes. Pues lo mismo que hemos hecho antes. Para el eje X hacemos el valor de la función 0, es lo mismo que resolver la ecuación y llegamos a que x al cuadrado tiene que ser igual a menos 2. Como no hay ningún valor que al elevarlo al cuadrado nos quede negativo, no va a haber solución. Y al no haber solución de la ecuación, eso significa que la gráfica no va a cortar al eje X. No hay puntos de corte con el eje X. En cuanto al eje Y, hacemos x igual a 0, calculamos f de 0 y nos queda menos 2. Luego el punto de corte será el 0 menos 2. Del mismo modo hacemos el f.
Para los puntos de corte con el eje X hacemos el valor de la función igual a 0. Es decir, esto de aquí, es decir, llegamos a que x al cuadrado tiene que ser igual a menos 9. Como tampoco puede ser posible, la gráfica tampoco tiene puntos de corte con el eje X. Para el eje Y hacemos x igual a 0, por lo tanto el valor de la función en 0, que es 9, y el punto de corte nos queda el 0,9. ¿Vale? La última, la g, 2x al cubo más 16. Bien, pues lo mismo, hacemos el valor de la función igual a 0 y llegamos a una de tercer grado. Es cierto que no habéis resuelto todavía ninguna de tercer grado, pero fijaros que no tiene más que esa x. Luego se pueden resolver igual que las de segundo grado incompletas, y es despejando el valor de x al cubo. Nos queda que x al cubo tiene que ser 8, luego por lo tanto x será la raíz cúbica de 8, es decir, 2. ¿Vale? 2 es el número que al elevarlo al cubo nos queda 8. Luego el único punto de corte, el 2, 0. ¿Vale? Por último, con el eje Y hacemos x igual a 0, hacemos el valor de la función en 0 y nos queda 16. Por lo tanto, el único punto de corte con el eje Y será el 0, 16. ¿Vale? Bien, pues vamos ahora con el 40. Nos daban 4 gráficas y teníamos que decir si era par, impar o ninguna de ellas. La primera vemos que es simétrica respecto al eje Y. Pues las funciones que eran simétricas respecto al eje Y eran funciones pares. ¿De acuerdo? En efecto, si yo me cojo aquí un valor de x, el del menos x va a ser el mismo. La B, ¿qué ocurre? Que no es simétrica. Si yo doblo la gráfica por este eje Y, veremos que no coinciden. Luego no es par. Y tampoco es simétrica respecto al origen, ¿vale? Porque, por ejemplo, aquí para x igual a 1, ¿vale? La Y vale menos 2. Y sin embargo, para x igual a menos 1, la Y, no vale ese 2 para que fuera impar. Luego la función no es ni par ni impar, no es simétrica. La C es impar. En efecto, vemos que hay simetría respecto al origen. Si yo me cojo un valor aquí, el de esta x, que se corresponde con este, si me voy a mirar su valor correspondiente en el menos x, que es el menos 3, veremos que el valor es opuesto. Luego la función es impar. Y por último, el dem vuelve a ser par de nuevo por lo mismo, porque es simétrica respecto al eje Y. Si doblamos, ¿vale?, la gráfica por el eje Y, coincidiría, ¿vale? Venga. Y el último, el 41, nos pedían averiguar si las funciones son par o impar. Lo mismo que hemos hecho en el ejercicio anterior. Sustituimos la x por menos x, operamos y vemos si llegamos a f de x, a menos f de x o a ninguna de las dos. Aquí vemos que f de menos x es f de x, luego la función es par. En B vemos que f de menos x es igual a esta expresión de aquí, que no tiene nada que ver con f de x ni tampoco con menos f de x, que sería el resultado de cambiar todos los signos. Por ejemplo, aquí vemos que este y este no estarían cambiados, ¿vale? Luego no es simétrica. En C lo mismo, hacemos f de menos x y llegamos a que el resultado es menos f de x. Luego la función es impar. Y por último, en el f hacemos la operación, llegamos a este resultado y nos pasa lo mismo que en el apartado B. Como no son los mismos signos ni están cambiados todos, solamente está cambiado este de aquí, ¿vale? Entonces no tenemos ese valor, ¿vale? Perdón, se me ha ido aquí. No tenemos que sea igual ni a f de x ni a menos f de x. Luego la función no es simétrica, ¿vale? Venga. Pues vamos a comenzar con el primer concepto de teoría de hoy, y es el concepto de continuidad de una función, ¿vale? Eso está en la página 215.
Bien, el concepto de continuidad gráficamente es muy sencillo, ¿vale? Decimos que una función es continua si podemos dibujar su gráfica sin levantar el lápiz del papel. ¿De acuerdo? Si yo puedo trazarla entera sin levantar el lápiz del papel, la función será continua. Si no, si tengo que levantar el lápiz, entonces la función tendrá puntos de discontinuidad. ¿De acuerdo? Bien, es discontinua. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos la gráfica verde, esta de aquí, que como vemos puedo dibujarla sin levantar el lápiz del papel. Luego la función va a ser continua. Y luego tenemos la función esta azul, ¿vale? La cual yo empezaría a dibujarla aquí abajo, seguiría, pero al llegar aquí, ¿qué ocurre? Que tengo que levantar el lápiz para llegar a este punto de aquí. Luego, como tengo que hacer un salto, tengo que levantar ese lápiz, la función va a ser discontinua. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo. El 16b de la página 215. Nos preguntan que para qué valores de x la función siguiente es discontinua. Pues empezamos. Empezaría a dibujar aquí. No levanto, no levanto, no levanto, no levanto, no levanto, no levanto hasta llegar aquí a este punto. Una vez que llego aquí, ¿qué ocurre? Que pego un salto. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, pego un salto ¿en qué valor de x? En el 1. Después continuamos sin levantar, sin levantar, sin levantar, sin levantar. Continúo sin levantar. Y aquí volvemos a pegar otro salto. ¿Qué valor es este? Pues 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. El 9, x igual a 9. Y una vez que estoy aquí, continúo sin levantar hasta el final. Luego los dos únicos puntos de discontinuidad, el 1 y el 9. Os preguntaréis, seguramente, y si no, deberíais hacerlo, ¿vale? Porque en algunos sitios los puntos están dibujados de esta manera, como con agujero, ¿vale? Y en otros están dibujados de estas, como puntos muy gordos, ¿vale? Bien, pues eso es para indicar cuando el punto está o no incluido. Me explico. Aquí que tenemos el punto gordo, significa que para x igual a menos 4, que es este valor de aquí, ¿vale? Para x igual a menos 4, la función sí está definida, sí tiene el valor que va a ser en este caso el menos 2, ¿vale? Bien. Sin embargo, en este caso de aquí, ¿qué ocurre? Lo que nos viene a indicar es que la función va recorriendo los valores de x hasta acercarse al 1, muy próximo al 1, hasta lo máximo que se puede aproximar, pero en el momento en el que llegamos al 1, la función no vale este valor de aquí, que sería 2, ¿vale? No está definida aquí la función. Sin embargo, vemos que tengo un punto para ese valor más arriba. Luego, ¿cuánto valdría el valor de la función en el 1? Pues valdría lo que indica este punto, es decir, valdría 3. ¿Vale? Eso es importante, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta, esa anotación de punto relleno para indicar que está incluido o punto sin rellenar para indicar que no está incluido. ¿De acuerdo? Bien. Otro concepto que vamos a ver es el de la página 216, crecimiento y decrecimiento. Cuando una función se dice creciente y cuando decreciente. Bien, en el libro tenéis dos cuadros azules en el cual os pone la expresión de manera matemática. Bien, esa expresión de manera matemática no la vamos a usar este año. Luego, por lo tanto, tampoco voy a entrar demasiado a hablar de ella. ¿Vale? Podéis verla, podéis leerla, pero no es necesaria, ¿vale? Sin embargo, lo que sí que hace falta es saber, conocer cuando una función crece o decrece. ¿Y cuándo va a crecer? Pues va a crecer cuando la función vaya hacia arriba, ¿vale? Y va a decrecer cuando la función vaya hacia abajo.
algo lógico, sensato y normal, ¿de acuerdo? Pues bien, en esta función de aquí, la función cuando crece, pues empieza en el -4 y va creciendo hasta aquí, hasta el -1, ¿vale? Fijaros que el intervalo este de crecimiento, ¿vale? Se pone siempre, y eso es siempre, con intervalos abiertos. El crecimiento y el decrecimiento es algo que se estudia en un intervalo abierto, nunca en puntos concretos, ¿vale? Nunca la función crece en el x igual a 3 o en x igual a 4, no. Crece en un intervalo, ¿de acuerdo? Y ese intervalo siempre, siempre, siempre será abierto. ¿Dónde más crece? Pues desde aquí hasta aquí, ¿vale? Es lo que hemos puesto desde el -0,25 hasta el 1. ¿Dónde crece más? Desde aquí hasta aquí. Es lo que hemos puesto del 6 al 8,25. Y por último, aquí es el intervalo que hemos puesto del 13 al 14. Del mismo modo, ¿dónde decrece? Pues decrece aquí, desde el -1 al 0,25, aquí, desde el 1 hasta el 6, y luego aquí, desde el 8,25 hasta el 9, y aquí, desde el 14 hasta el 15. Todos esos intervalos los pondremos todos abiertos y unidos entre ellos con el símbolo de la U, que es la unión. ¿De acuerdo? Bien. Y el último concepto que vamos a ver, el de máximos y mínimos, de la página 217, ¿vale? Bien. Máximos y mínimos de funciones. Hasta ahora, si alguien nos dice cuál es el valor máximo de una lista de valores, pues vosotros, ninguno de vosotros, dudaréis en decir, pues el valor máximo es este, ¿vale? Si nos dan varios números, pues el mayor de todos será el máximo y el menor de todos el mínimo. Bien, esos conceptos de máximo y mínimo son conceptos de máximos y mínimos absolutos. Los que vamos a estudiar ahora son los máximos y mínimos relativos. ¿Qué diferencia hay? Pues bien, la diferencia es la siguiente. Los máximos y mínimos absolutos serán aquellos que sean máximo y mínimo estudiando todos los valores de la función, ¿vale? Toda completa. Sin embargo, los máximos y los mínimos relativos serán valores en los que en un entorno pequeño de la función, en un intervalo pequeño de la función, será el valor más pequeño de todos ellos, ¿vale? O el más mayor o el más grande de todos ellos, ¿vale? Bien, ¿eso cuándo va a pasar? Pues eso va a pasar cuando tengamos continuidad, cuando tengamos una función continua y la función pase de creciente a decreciente o de decreciente a creciente. Aquí lo vemos. La función crece hasta aquí, que entonces empieza a decrecer. Pues bien, en ese entorno que yo he hecho aquí, dibujado, podemos ver que todos los valores de la función son más pequeños que esta cruz verde. ¿De acuerdo? Luego decimos que el valor de aquí es un máximo relativo. ¿Vale? Máximo relativo. Y eso es para x igual a -1. Del mismo modo, la función va decreciendo y aquí pasa a ser creciente. Pasa de decreciente a creciente y siendo continua. Luego de nuevo, si miramos este entorno pequeñito, el punto este x vuelve a ser el más pequeño de todos. Luego mínimo también relativo. ¿Vale? X igual a 1. En este caso, ¿qué ocurre? En este caso lo que ocurre es que ambos valores son también máximo absoluto y máximo relativo, es decir, son los mayores y el mayor y el menor valor de la función. Esto no tiene por qué ocurrir siempre así, y el ejemplo lo tenemos con esta gráfica.
esta gráfica de aquí, si vemos, tenemos que en este trocito de aquí tenemos un mínimo, la función va de decreciente a creciente, ¿vale? Mínimo que será relativo para x igual a 2,5, ¿vale? Y aquí tendremos un máximo, ¿vale? Tendremos un máximo aquí en el valor de la función, o sea, en el valor de x, 0,25. Pero ¿qué ocurre con estos valores de máximo y mínimo? Pues que son máximos y mínimos relativos. ¿Por qué? Pues porque, como vemos, hay bastantes valores de la función mayores que ese valor de x igual a 0,25 y hay bastantes valores de la función menores que el valor de x igual a 2,5. Luego no son máximos ni mínimos absolutos, ¿vale? Luego una función, ¿qué puede ocurrir? Que tenga un máximo absoluto o que no lo tenga, que tenga un mínimo absoluto o que no lo tenga. Como vemos aquí, la b no tiene ni máximo ni mínimo absoluto. Puede ser que tenga máximos relativos y mínimos relativos, o que no los tenga, y además que tenga hasta más de uno, ¿de acuerdo? Vamos a ver ejemplos para ver esto. Vamos a hacer el ejercicio 17 de la página 216, pero respondiendo a todas las preguntas del ejercicio 18, ¿vale? Bien, nos dan tres gráficas y vamos a ver. En la primera nos piden que escribamos los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, dónde es creciente y dónde es decreciente. Pues empezamos. Empezamos aquí. Desde el menos infinito va bajando, 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 bajando. ¿Hasta qué valor? Hasta el valor de x igual a menos 1,5. Luego decreciente en este intervalo. Luego, del menos 1,5 va subiendo hasta el 1. Luego, creciente en este. Desde el 1 va bajando hasta el 3. Decreciente también en este, con esa u de unión para unirlos. Y luego vuelve a crecer del 3 al más infinito. De nuevo con esa u de unión para ponerlos unidos. ¿Vale? Luego esos son los intervalos. Después, máximos y nos pide escribir las coordenadas de los máximos y mínimos relativos. Hemos dicho que un máximo o un mínimo relativo va a estar cuando la función pase de creciente a decreciente o de decreciente a creciente y esta sea continua. Entonces, ¿dónde tenemos esos cambios? Aquí, aquí y aquí. El primero, este de aquí. Viene así hacia abajo y sube. Luego lo que tenemos es un pico en el fondo. Entonces esto es un mínimo. Y es mínimo relativo. Para x igual a menos 1,5. ¿Cuánto vale la función? Menos 4. ¿Vale? Eso lo vemos. Perdón, un poco más de menos 4. Es un poquito más que menos 4. Que es este valor de aquí, ¿vale? Podría ser menos 4,25, por ejemplo, ¿vale? Entonces, el valor menos 4,25. Después, vamos con el siguiente punto, ¿vale? El siguiente punto que vamos a mirar es este de aquí. Este de aquí, ¿qué le pasa? Que crece, crece, crece y decrece, ¿vale? Luego tenemos un máximo relativo. ¿Vale? Tenemos una montañita, luego máximo relativo, x igual a 1 y si lo llevamos, pues x igual o a menos 2, menos 1,9, bueno, para el caso parecido, ¿vale? Y el último es este, de nuevo decrece y vuelve a crecer, que tenemos el fondo del pozo. Luego estamos hablando de un mínimo relativo en x igual a 3, ¿vale? Bien. Entonces, ¿cuánto vale la i? Pues la i vale menos 3, ¿vale? Bueno, ya hemos hallado los máximos y mínimos relativos. Como vemos, la función tiene un máximo relativo y dos mínimos relativos. Ahora nos piden en el apartado C que digamos si tiene o no máximos y mínimos absolutos. Pues vamos a ver. Máximos absolutos no va a tener. ¿Por qué?
porque la función vemos que se hace cada vez más grande. Luego no va a tener ningún valor que sea mayor que todos los demás. Luego no tiene. Sin embargo, sí que tiene un mínimo absoluto. ¿Cuál? Este de aquí. Este es el punto más bajo de la gráfica, ¿vale? Por lo tanto, ese va a ser su mínimo absoluto. X igual a menos 1,5 y igual a ese menos 4,25 que hemos puesto antes, ¿vale? Venga. El B igual, lo hacemos exactamente igual, ¿vale? Tenemos la gráfica y vemos que es creciente todo el rato, ¿vale? No para de crecer. Luego el intervalo de crecimiento menos infinito más infinito, o escrito de una manera más corta, todos los reales. Máximo relativo, pues no tiene. No tiene porque en ningún momento tenemos una parte que esté bajando y luego suba, ¿vale? No tenemos esas, ni tenemos picos, ni tenemos fondos de pozo, ¿de acuerdo? Que podríamos llamarle esto pico, esto fondo de pozos, ¿de acuerdo? Pues eso no lo tenemos en la gráfica B. Luego no hay ni máximos ni mínimos relativos. Y en cuanto a absolutos, máximo, vemos que esto se va hacia arriba infinitamente, luego no va a haber un máximo. Y mínimos, vemos que se acerca cada vez más al cero, pero no llega a tocar la gráfica. Luego, como no llega a tocarla, lo que quiere decir es que cada vez la gráfica va a valer más pequeño, acercándose a cero, pero no llega al cero. Luego no tenemos un valor que digamos este es el más pequeño de todos. Luego no tiene mínimo absoluto. La última, la C, lo mismo, creciente, pues desde aquí hasta aquí, desde el menos 1 al 1. Decreciente, desde el menos infinito hasta el menos 1. Y desde el 1 hasta el infinito. Máximo relativo, este de aquí, del x igual a 1 y igual a 4. Mínimo relativo, este de aquí, x igual a menos 1 y igual a menos 4. Por último, también son el mayor y el menor valor de la función. Luego también serán el máximo y mínimo absolutos. ¿De acuerdo? Luego, diferencia. Máximo relativo, mínimo relativo, es el mayor valor o el menor, depende de lo que quiera hablar, en un trozo pequeño de la función. Absoluto es el mayor o el menor entre todos los valores de la función. ¿Vale? Venga. Por último, tarea para el próximo día, pues los ejercicios que tenéis aquí. El 42 de la página 221, que nos hablan del estudio de la continuidad. En ambos casos, si la función no es continua, tenemos que decir los puntos de discontinuidad, ¿vale? Luego el 43 de la página 222, que nos habla de escribir los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, ¿vale? Y el 45, que lo que nos piden son las coordenadas de máximos y mínimos relativos de la función de la función que tenéis en el 43, ¿vale? Y luego si hay máximo y mínimo absoluto en ella. ¿De acuerdo? Bueno, si tenéis dudas, volver a revisar lo que he estado explicando aquí arriba de máximos, mínimos, etcétera, y revisad también, ¿vale?, lo que aparece en el libro en la página 216 y 217. ¿De acuerdo? Venga, chicos, lo dejamos por hoy y mañana corregiremos estos ejercicios y terminaremos este tema 10. ¿De acuerdo? Venga, chicos, hasta luego.